Buenos días, buenos días. Otro programa más de Café Turismo. En el día de hoy estamos con la profesora Estela Maris Figueroa, ya jubilada desde hace muchos años, desde el 2010, y ha venido a contarnos que sigue en educación, en un montón de capacitaciones, está escribiendo y bueno, queremos conocer su historia. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y buenos días a toda la audiencia. Bueno, te vamos a invitar un cafecito. Este cafecito es de Bonafide. Bonafide es una casa que hace 54 años que está aquí en la ciudad de Cutralcó y es quien nos regala este rico café franja blanca de Bonafide para compartir con amigos. Así que, bueno, queremos café de por medio, charlar un poco tu historia. Bueno, yo la verdad que como docente empecé muy jovencita, en el año 75, como profesora de música en la Escuela 72 con Raquel Rosenbrock. Yo siempre digo que tengo muchos títulos, pero el más lindo es el de ser abuela. Ese es el que me dio la vida, que es el más bonito, el que me ha regalado la vida. Pero bueno, trabajé durante muchos años como profesora de música, como profesora de inicial, fui directora, fundadora del Jardín 15. Ah, qué lindo. Sí, en el año 1982. Y después trabajé en el Jardín 3 como titular, que fui a trabajar allá como vicedirectora. Después quedé como supervisora en el año 2008 más o menos, y de ahí en adelante empecé como supervisora. En la función de supervisora empecé a diagramar capacitaciones para todos los docentes, ¿no? Con la idea de que fueran las personas que venían escritoras de libros para fomentar además después el estudio, seguir el trabajo, que no fuera una capacitación vacía y que no dejara mucho fundamento. Entre ellas vino Laura Pilu, con quien después de que vino 2 veces me invitó a escribir, que empecé a escribir las revistas Travesías, que te compartí, las revistas Travesías. En algunas estas revistas están por internet, o sea que se buscan. Laura sigue trabajando con esta modalidad y hay varios artículos míos. Sí, acá que hay muchas profesoras que participan en la confección de la revista Travesía. Sí. Es muy difícil escribir y además en los libros, en los artículos, hay que seguir determinadas reglas, también, bueno, para toda escritura, ¿no? Y saber bien qué comunicar. Bueno, entonces ahí que empecé ya a escribir, después Laura me invitó a participar del libro que se llama La gestión escolar, que escribimos con Laura Pilutz, Bernardo Blechmar, Gabriel Brenner y 4 ilustres desconocidas que éramos supervisoras o profesoras de la rama de gestión. El capítulo mío es el que está acá, de cómo comenzar la gestión directiva. En realidad, cuando uno lee este libro, para los directores es un libro que es como una especie de novela donde se va narrando, todos de alguna manera, fuimos todos coordinados por Laura, escribimos cuestiones que hacen a la gestión directiva y la complejidad que es que implica la gestión, ¿no? En el mío en particular habla de esto de que no somos formadas, las docentes ni nadie en general, para afrontar los cargos de conducción. Entonces, uno llega al cargo de dirección, de vicedirección, de supervisión, específicamente sin saber nada de lo que es el cargo. Fuimos formadas para enseñar. Entonces, para las aulas, no para la gestión. Y gestionar no es fácil. Es muy complejo, es muy difícil y generalmente son cargos de soledad.
son cargos donde no se puede compartir mucho, porque uno pasa a otro estamento, sin quererlo, ¿no? Muchas veces escucho a las chicas que dicen mis compañeras por las docencias, y en un momento dejan de ser tan compañeras, ¿sí? Porque hay que tomar decisiones, y cuando uno toma decisiones implica a veces que con algunos queda bien y con el otro no, entonces, bueno, esas cuestiones. Después fui invitada, porque yo programando mi jubilación y con el deseo que me había quedado de no poder terminar la universidad, porque cada vez que lo intenté fue imposible. Yo soy particularmente de una generación que justo tuvo el golpe militar cuando salimos de la escuela secundaria. En el 74, 75 era muy difícil viajar a Neuquén, y bueno, quedé inscripta para asistente social y nunca hice la carrera. Y así intentamos, después Ciencias de la Educación, con Tato Mocagato, un compañero de Educación Física. Después intentamos en Luján hacer una carrera de inicial, también con Susana Martínez, con Elizabeth Pincheira, éramos 3 locas delirantes que viajábamos a estudiar. Y bueno, lo hicimos. Entonces, cuando estaba terminando, ya estaba pronta a jubilarme, hice a través de Flaxo la diplomatura en gestión escolar y la especialización. Son 2 carreras. Así que soy especializada en gestión directiva. Y a través de la Flaxo me invita la Claxo de Colombia para hacer una ponencias y dan una diversidad de temas. Bueno, me anima a escribir Ruth Harkis. Yo le digo a mi madre pedagógica, porque también a través de las capacitaciones logramos un vínculo muy bueno. Y Ruth, que en este momento está haciendo capacitaciones en la zona. Sí, Ruth está viniendo a través de la OEI, que yo muy bien, no sé, es lo que ella me dijo, porque yo en esas cosas ahora todavía no estoy muy actualizada, lo que pasa en la parte oficial del consejo ni nada de eso. Está viniendo a capacitar directivos. Es lo que ella me dijo, que este lunes estaba en Neuquén por la mañana y en Zapala por la tarde. Y está capacitando directores de nivel primario e inicial. También viene Silvina Aguirre, o sea, viene una serie de... Un equipo importante. Sí, después algo indagué, me dijeron que es a través de un programa que es Haciendo Escuela, y está, pero bueno, es hasta ahí hasta donde sería bueno la mirada de Ruth, porque lo que ocurre hoy con la educación, que por eso yo sigo siempre vinculada. En los 2 años que tuvimos de pandemia, yo tengo una página que se llama ABC de la Gestión Escolar, en donde escribo diversos artículos o voy subiendo novedades para los directivos, y entre ellos escribí algunos artículos de cómo trabajar en pandemia, porque acordate que al principio era absolutamente en encierro total, entonces no se podía hacer nada, mucho, y no todos los chicos tienen internet, entonces era muy complicado. Mi propuesta era que había que trabajar en red, como trabajamos siempre, con el municipio, que pudiese llevar las tareas a la casa o algo así, pero bueno, algo a lo mejor sirvió de todo eso. Y seguí conectada con Ruth, que también estaba escribiendo sobre porque nadie sabía cómo trabajar en pandemia. Y no. Nadie. Y ahora tenemos la particularidad de que si bien estamos con la clase, con la escuela presencial, con todo eso, hay un espacio de esta infancia y de esta adolescencia y de esta niñez que quedó un poco trabada. 2 años en donde hicieron lo que pudieron, los docentes, las familias, los chicos. Hay muchos que recuperar, pero también hay muchos que avanzar en cómo están esos chicos que estuvieron horas encerrados, cómo estamos todos nosotros, ¿no? Es muy complicado. Entonces,
toda la gente que conozco está hablando ya de cosas distintas. Antes nos preocupábamos un poco cómo hacer la articulación con primaria inicial, por ejemplo. Y ahora la preocupación es cómo trabajar con estos chicos post pandemia. Así es. Y eso es lo que creo que Ruth apunta mucho en todas las... Yo sigo siempre participando de sus conferencias por Zoom. Daniel Brailovsky, vamos a ver si podemos contactarnos con ella para que nos dé su mirada, ¿no? En cuanto a esto de la educación post pandemia. Sí, sí. Es muy importante que, bueno, que los docentes de aquí y de otros lugares han hecho lo que han podido. Totalmente, y ha sido muy difícil para todos, porque además de sostener el encierro, antes de la pandemia había una separación clara entre donde estaba el ámbito de la escuela y donde estaba el ámbito familiar. Cuando pasa la pandemia todo se confundía, la maestra estaba en su casa, intentaba hacer lo que hacía en la clase, pero eso no se podía porque no era un jardín de infantes. Los chicos, la familia no entendía la familia no tiene por qué saber lo que nosotros enseñamos. La familia educa los valores, la forma de crianza de sus chicos, pero no la enseñanza. Y eso era complicado, ¿viste? Entonces, sí, fueron 2 años que creo que pasaron las escuelas en general, que además se cerraron por completo. Nadie podía entrar y nadie podía salir de su casa, todo ese sufrimiento que tuvimos, yo digo que fue un sufrimiento, un padecimiento, que se sobrellevó como se pudo. Hoy tiene que tener sus consecuencias, obviamente. Seguro. Sí, yo creo que sí. Lo veo en mis nietos, no estoy ahora en el sistema educativo, pero no es fácil de trabajar. Y bueno, y además de repente pasan cosas como presentar innovaciones, como está pasando en el nivel inicial, en donde aparecieron las multisalas y todo eso, y es más difícil, porque además de que no tenemos cómo hacer con los chicos que ahora tenemos una nueva forma de trabajar, yo calculo que deben estar un poco complicados en ese sentido. Y bueno, eso lo hemos estado hablando con Ruth, con Daniel Brailovsky. Daniel Brailovsky vino a Neuquén a dar una capacitación y yo el otro día escuché en la conferencia de él que notó ese emergente y esa preocupación en las maestras jardineras, cómo trabajar con una multisala. Pero no pudo explayarse porque el tema convocante era la evaluación del nivel inicial. Entonces, después lo hablamos y verdaderamente cuando alguien que viene de afuera detecta un emergente, hay que prestarle un poquito de atención, ¿no? Seguramente, seguramente. Bueno, y contame, ¿también estás escribiendo en este momento? ¿Te estás presentando en algunas ferias del libro? ¿Presentás ahora en la feria del libro? No fui invitada, pero tampoco... lo que pasa, vi que está, por ejemplo, Rafael, que es un pero sí director... fuiste invitada al café. Sí, a ese sí. Pero lo que pasa es que lo que yo estuve viendo, lo que pasa con nuestro vecino en Plaza Winkle, es que hay mucho más de poesía, narración. Viene Rafael, es un director jubilado de Junín de los Andes, que yo conocí a través de la capacitación de nuestra escuela. Una vez jubilada, nos invitaron a trabajar en la capacitación de directivos de nuestra escuela. Fue un programa hermoso, nuestra escuela, porque nos capacitaron a nosotros, a los que íbamos a capacitar, y después nosotros capacitábamos a los directores, y los directores capacitaban a sus maestros. En todo momento éramos supervisados, primero nosotros, por la gente de Buenos Aires y de Neuquén, y nosotros mirábamos lo que pasaba con los directivos. A mí me tocó trabajar con San Martín, Junín y Villa Langostura. La verdad que aprendí muchísimo de la ruralidad y muchísimo de la zona de la cordillera, cómo se trabaja a pesar de todo, porque te digo, por ejemplo, cuando fue la ceniza del volcán,
Nosotros tardamos un tiempo en volver a reactivar las escuelas y Villa La Angostura no tardó 2 días en reactivarlo y estaban más cubiertos que nosotros. O sea, tienen un estilo y una forma de trabajo que es muy admirable en toda la cordillera. Yo la verdad que los admiro mucho. Y ahí conocí a Rafael, que es un poeta y un escritor que viene ahora a la feria. Sí, sé que va a estar. Yo lo último que escribí fue cuando fui invitada por la Claxo de Colombia y asistí a Manizales, y ahí expuse 2 ponencias. Fui la única latinoamericana que expuso 2 ponencias, representando a mi pueblo. Y bueno, fue muy bonita las 2 experiencias. Una fue la narrativa de la experiencia docente, en donde yo hago hincapié en 2 cosas fundamentales. Una es en la crianza de los chicos, en el cuidado de la infancia, que fue siempre lo que protegí, ¿no? La infancia como base de cualquier ser humano, porque todo lo que no hagamos hasta los 6 años después es muy difícil de solucionar. Sí. Entonces, lo que le pasa a un chico entre el nacimiento y los 6 años marca para toda la vida. Entonces hay que darle lo mejor, y esa era una de las premisas, por ejemplo, que teníamos en Jardín 15. Y en esta narrativa cuento de estas experiencias, de mi experiencia como docente, la verdad que cuando uno va exponiendo ahí en Colombia, en esta convocatoria de la Bienal, en esta convocatoria uno tiene un jurado que va evaluando. Yo tenía 3. En un momento, una de las miembros del jurado comenzó a llorar, y fue por todo lo que yo hablaba de la importancia de la infancia, ¿no? En esta primera ponencia que hice, me animó mucho Ruth Hart cuando la llamé y digo, hago, sí, y ella me dijo, te vas a Colombia como sea, pero les va a encantar a los colombianos escucharte hablar de infancia. Y fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito. Fue muy bonito, y terminé siendo aplaudida, que eso no, porque había gente de todos los países de Latinoamérica. A mí me importaba saber cómo trabajaba Colombia, además la paz, porque es un país de guerrillas y se preocupan mucho por la paz. Y es un país donde también hay mucha mujer maltratada, y las escuelas tienen que afrontar todas esas cosas. Entonces, vimos, bueno, nos quedamos, la verdad, con un aprendizaje muy grande, porque eso, yo digo vimos, pero en general, porque de acá de esta zona fui yo sola, y de la República Argentina había gente, pero mucha gente más de Buenos Aires. Y como que eran todos en ejercicio. Yo ya estaba jubilada, como el que era la mayorcita, pero fue muy bonito. Traje muchos libros de muchas cosas que se están hablando ahora, como el autismo, de muchas de las patologías que los nenes están empezando a padecer, y me interesó mucho hablar de eso. Entonces, la otra ponencia que hice fue una educación para la paz. Fue muy bonito también esa experiencia, porque no se encuentran muchos autores que hablen de paz, y sobre todo de paz en la educación. Es muy complicado. Entonces, la primera que es ponente era de México, y la segunda fui yo, y la casualidad, sin habernos visto nunca, las 2 habíamos usado el mismo autor para trabajar la paz, que es Edgar Morin. Y fue increíble, porque era como una conjugación planetaria, como dice Edgar Morin, de lo que es hablar todos al mismo tiempo de la misma preocupación. O sea, la preocupación de la paz, de lo que pasa con nuestros adolescentes, de la importancia de educarnos y de que aprendan lo básico de la comunicación, del lenguaje, de un mundo más abierto, mucho más calmo. Todo eso se hablaba ahí de distintos países. Era impresionante ver cómo todos teníamos la misma preocupación. Bueno, la segunda Bienal no pudo asistir porque estaba en pandemia, se hizo vía Zoom,
Y bueno, vamos a ver si alguna vez vuelvo, porque la verdad que es un lugar muy bonito, sí. Es muy lindo el trabajo ese, sí, me gustó mucho. Perdón, sí, no, está bien. ¿has pensado hacer alguna capacitación aquí para los docentes o comentar tus historias, algún espacio para comentar estas experiencias tuyas a docentes de aquí de la localidad? Lo que pasa es que es muy difícil incursionar en el ámbito privado. Yo ya no estoy en el ámbito estatal y por otro lado, vos fíjate, he tenido algunos inconvenientes en cuanto a ser a veces escuchada. Creo que es la primera vez que soy escuchada. Cuando yo volví de Colombia, un solo jardín me invitó a que yo expusiera lo que había visto y lo que había aprendido en Colombia. Pero por ahí, mira, déjame decirte que si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma, porque muchos jóvenes docentes por ahí no te conocen, las maestras viejas como yo. Exacto. Sabemos de tu trayectoria, sabemos de lo que has trabajado, los lugares que has tenido como de experiencia, poder estar, y sería muy interesante y enriquecedor que las nuevas generaciones escuchen por ahí esa historia que les puede servir de mucho a esto que comentabas, ¿no? De empezar con estas nuevas miradas que trae la escuela, con estas nuevas maneras de trabajar, pero siempre yo creo que es muy enriquecedor conocer la experiencia. Sí, posiblemente sí. Mira, es un poco difícil. Por ejemplo, cuando yo estuve, cuando se lanzó el libro, estuvimos en la feria del libro, me acompañó Rita Bellomo, que casualmente estaba en Buenos Aires, y dijo, bueno, Rita me dice, Estela, este libro, que está en una parte escrita por una neuquina, por una cutralquense, debería estar en todos los jardines de la provincia. Y bueno, hablé para ser recibida y jamás me recibieron. Es complicado para que uno pueda, porque a veces se confunde que si uno quiere sacar un proyecto, la verdad que ya a esta altura de mi vida solamente trabajo si estoy cómoda, y si estoy encantadísima de la vida, voy a donde me invitasen a trabajar, aunque sea a contarles lo que ha sido una experiencia, porque fíjate vos que este capítulo del libro, yo sé con qué lo escribí, con mis agendas. Yo guardé todas mis agendas de la etapa de dirección y de supervisión. Y era alucinante todo lo que había pasado en eso, cómo se iba mezclando mi vida personal con la vida profesional, cómo iba anotando las cosas importantes, las que me gustaban, las que no, lo que hacía como para registrar lo que estaban haciendo las maestras mías cuando las estaba mirando, y no tenía forma ni tiempo de registrar, de sentarme a escribir, pero sí tenía códigos para registrarlo y no olvidarme. Todas esas cosas, toda esa experiencia, la volqué en ese capítulo. Y cómo me sentía yo siendo directora al principio, lo desorientada que estaba, y cómo tenía que mostrar seguridad delante de todo el mundo. O sea, yo podía estar muy mal, pensando no saber qué hacer, pero sin embargo nadie se tenía que dar cuenta, porque estas son las cosas que tienen las gestiones. Y cómo había que hacer para gestionar, porque gestionar, Lesmer lo dice, es hacer. No es pensar, no es escribir una notita y mandar notas. Yo observo por ahí hay muchos problemas en las escuelas, pero mandamos notas. Y las notas no las lee nadie en el consejo. Esta es la realidad. ¿Viste? Es la realidad. Y si la nota tiene, fíjate, un texto muy largo donde contaron toda la historia de lo que atravesó la escuela o el jardín y todo lo demás, tampoco la van a leer. Menos. O sea que la nota tiene que decir, mire, se rompió un caño, lo tienen que arreglar, nada más. Pero después esa nota hay que seguirla y tiene que encontrar las herramientas para seguirla. Me costó un tiempo aprender que cada cosa, decía, hacer un expediente,
porque después aprendí que si no había expediente, las notas quedaban en el olvido. Entonces yo decía, no, buscamos el expediente tal, y vas a ver que... Entonces, esos aprendizajes que tenemos a fuerza de golpearnos, las que nos jubilamos, a veces los saberes de todos los docentes jubilados son muy grandes, pero se pierden, porque el sistema nunca los recupera, nunca más los recupera. Vos te jubilaste y después es claro, es muy difícil, porque ya uno no entra en el sistema, y pobres los directores, tienen a lo mejor 20.000 cosas que hacer y me van a estar escuchando en Sería muy lindo que en las jornadas institucionales por ahí llevaran a docentes jubilados para que cuenten sus experiencias. Porque muchos jóvenes, uno los ve, ¿no? Que les ha pasado lo mismo que nos pasó a nosotros en mucho tiempo, ¿no? De corajudos hacíamos muchas cosas y bueno, nos salían bien a veces. Y si no, acompañados por alguien que seguramente había tenido la experiencia. Así que es una buena idea que en las jornadas institucionales comenzaran los directivos a convocar a docentes jubilados para que cuenten sus experiencias. Y si no, supervisión. Hay muchos buenos docentes que han marcado la historia del nivel inicial, en particular lo hablo. Yo sigo a muchas por fe, ¿no? Alicia Soto, Marta Temi, bueno, las sigo y bueno, con mucha experiencia de años, y uno las ve que continúan trabajando desde su casa, ayudando a otros chicos, dando clases particulares, y bueno, ¿por qué no? También dando la experiencia a las nuevas docentes que se encuentran con este mundo, con pospandemia y un montón de problemas más. Exacto. Mira, yo creo que en educación, lo más peligroso de la educación es cuando se tratan de imponer modas y no se fundamentan las cuestiones, porque cuesta mucho entender una moda. Por eso es que las maestras como Marta, por ejemplo, trabajan, dan clases en forma particular y llegan tan rápidamente al niño, porque si bien siguen con todo lo tradicional, lo anterior no es malo, o sea, porque es lo fundante, nunca lo que se hizo antes es peor. O sea, ni siquiera yo veo en una de las ponencias acá hablo de Sarmiento y de la importancia que tuvo Sarmiento, porque fue visionario, porque él trajo las maestras jardineras, entonces fue visionario, o sea, y hoy lamentablemente en todos los órdenes lo que no tenemos es gente visionaria que pueda proyectar para adelante, porque para atrás nos sirve lo que tenemos, lo recuperamos y seguimos adelante, ¿no? Es por el bien de nuestros nietos ya, yo tengo que hablar ya de nuestros nietos, pero también en el ámbito del nivel inicial hay personas como Susana Martínez de Zapag, mis compañeras, que son, todas nos juntamos a veces las jubiladas, que son todas divinas, y todas tenemos cosas y vemos que cómo está todo pasando ahora y nos preocupa un poquito. Hay un montón de gente que ha trabajado muchísimo, y algunas ya dejan la educación y no quieren volver porque ya tienen otro espacio, otra vida. Sí. Y hay otras, no son muchas, que sí les gustan. Sí, que les gusta. A mí particularmente me encanta. Siempre investigo, siempre sigo leyendo, siempre sigo estudiando y cuando puedo escribo, porque y lo que puedo escribir, ahora estoy investigando sobre todo esto de la multisala, el nuevo diseño curricular de nivel inicial, la reforma que se hizo. ¿Esto de la multisala es ahora? Sí. Sí, tengo entendido que sí, que es así. La multisala es una forma de trabajo que se creó, de hecho, toda la documentación que el nivel inicial tiene
para las docentes es la que se hizo desde Nación. Laura Pilu, que es especialista también en multisala, yo la estuve estudiando bastante, y todos hablan exactamente de lo mismo. La multisala es una modalidad que se implementa para la zona rural, porque la zona rural, por una cuestión de matrícula, no tiene, siempre el nivel inicial o toda la escuela se hizo por edades. Sí. O sea, vos en el primer grado van determinados niños de determinada edad, segundo grado lo mismo en nivel inicial, 3, 4 y 5. En Piedra del Águila es un lugar donde tienen una sala de 2, el jardín. Esa sala de 2 la hizo, creo que fue entre la gestión de Susana Hernández y Susana Zapá, que hicieron esa sala de 2. Cuando yo asumí la supervisión me mandaron a cerrarlo, no le hice caso porque la comunidad la necesitaba, no tenían guardería, no tenían nada, y no iba a cerrar una cosa que era una construcción colectiva de la comunidad y que a las maestras de Piedra les había costado mucho. Y la verdad que siguió. Pero la multisala en la ruralidad funciona muy bien porque tienen en todos los grados y en todas las salas chicos hasta 5, 10, son muchos. ¿Entendés? Entonces sí hay uno de 2, de 3, de 4, de 5, o están los de 4, 5, y primero y segundo y tercer grado. Sí, porque es lo que hay, así viven los chicos, y son poquitos nenes. Ahora, la multisala en el ámbito urbano es complicado, porque tenemos 20 chicos y no tienen las preceptoras, no es que hay una sala con una preceptora permanente, generalmente son 2 salas que tiene cada preceptora, o en las escuelas de los anexos tienen una preceptora una vez en la mañana y otra vez a la tarde. Claro, se complica. Sí, les complica mucho. Creería que sí, pero bueno, yo tengo la dificultad no muy cercana. Hablaba el otro día con una persona que estuvo en el nivel inicial en la dirección y me decía que el diseño es lindo. Sí, digo, el diseño está muy bien, el tema es la implementación, la bajada, cómo se hace y cómo se monitorean las cosas. Y sabes que la multisala no está escrita en el diseño, sino está escrita como sugerencia de agrupamientos, pero sí en la Ley Provincial de Educación, que se sancionó hace un poco tiempo atrás, sí se habló de la multisala en el ámbito rural y urbano. Entonces, hay que mirar cómo se reglamentó, con qué decreto y con qué resolución lo reglamentó en la dirección de nivel inicial. Toda esa documentación hay que mirarla bien para saber por qué se hace, porque hay muchas cuestiones para hacer una multisala, pero lo importante es preparar a la gente antes. ¿Viste? Tanto a los directivos como a los maestros, y también a las familias, pues las familias se encontraron con esta modalidad cuando empezó el año. Entonces también eso no es tan sencillo, me da la sensación de que hay habría que por ahí es una buena propuesta para llamar a algún seño que tenga multisala y que nos cuente la experiencia. A ver qué tal le resulta. Sí, sería bueno porque de repente son cosas que van quedando, que se van entretejiendo institucionalmente, pero que cuando empiezan a hacer ruido en las instituciones molestan. La maestra tiene que trabajar bien y tranquila y moverse en la tranquilidad de lo que sabe y de lo que puede hacer. Si no, el consejo tiene que generar capacitaciones o preparar tanto directivos, maestros. Hay que tener en cuenta también que estos 2 años, la gente que tiene que hacer estos seguimientos, que son los supervisores, no han estado. Pues el nivel inicial históricamente siempre tuvo pocos supervisores. Entonces, las comunicaciones vía Zoom no son iguales
¿viste? No. Sí, todo eso. Y que no hay presencia de supervisores, yo creo que ahora, en estos últimos años, en las escuelas, si no los llaman, bueno. Mira, yo cuando estuve en la supervisión intenté, y ojalá siga estando esa documentación, recuperar la historia de los supervisores, como Raquel Rosenbrock, Carlos Quevedo, Hilda Escudero. La verdad que eran unos maestrazos, y las cosas que hacían y cómo contaban, estaban las actas donde ellos iban. Generalmente hay una cuestión, no te pagan para viajar. Pones el auto, ellos ponían un autito que tenían. Pero eran otras épocas, ahora yo creo que sí. En la nuestra tampoco pagaban mucho, cuando querías cobrar un viático tenías que hacer malabares para cobrarlo. Realmente nosotras, las supervisoras, como estábamos todas entradas acá, que habíamos conseguido el edificio del centro, viajábamos, programábamos para viajar juntas, y bueno, poníamos entre todas la nafta. Con Vilma Capovilla, con la supervisora de nivel Dina Quisco, con todas viajábamos todas juntas, porque tratábamos de hacer así. O para solucionar problemas también viajábamos a Neuquén, porque todo se resuelve allá. Pero llegar a la ruralidad, nosotros, la verdad que con Vilma llegábamos con su camioneta como podíamos, y a veces hemos tenido cada historia para llegar y salir, sí, pero fuimos a prácticamente toda la ruralidad, estábamos siempre, y valió la pena, yo creo que valió la pena. Siempre decía que por un alumno que salvamos, estamos haciendo bien. En una oportunidad nos tocó ir a una escuela rural donde estaba una nena sordomuda, que la madre la tenía escondida porque creía que no podía convivir con los demás. Y bueno, aceptó hablar conmigo, y entre la mamá, la directora de la escuela, el maestro, que la aceptó a la nena, que cuando llegamos la primera vez con Vilma la vimos aparecer gateando y balbuceaba. Cuando la última vez que fuimos, Yanela ya tenía los implantes. Hicimos con la gestión, con el director del hospital de Picurnefu y el de acá, y entre ellos logramos que le hicieran los implantes. Y Yanela, ya cuando volvimos, con la ayuda del grupo, que era así un multigrado, porque era 4, 5, primero, segundo y tercero, total sumabas 10 alumnos, 6, 7 alumnos, pero sacaron a Yanela adelante. Yo creo que hoy ya salió de la escuela primaria, y ojalá Dios quiera que haya seguido. Pero cuando nosotros ya la fuimos a ver la última vez, ya hablaba y ya podía relacionarse. Al principio fue muy ayudada por el grupo, y el maestro lo único que tuvo que hacer fue aceptar la mamadera, que se implantó de nuevo en el grado, hasta que Yanela se logró socializar con todos, pero hermoso. Sí, esas cosas valen la pena, pero hay que estar, implica elegir entre estar en un escritorio, y también implica dejar la familia. Sí, es un tema, pero bueno, son formas de trabajo y son decisiones personales en ese sentido. Estela, nuestro tiempo está, pero bueno, te queremos agradecer que hayas participado en Café Turismo. Es muy enriquecedor esta experiencia de que nos vengas a contar tu paso por la docencia, por la supervisión, y esto que estás llevando adelante ahora desde ser jubilada. Y bueno, te instamos para que esta experiencia se las cuentes a docentes nuevos, y por ahí, como te dije, si Mahoma no va a la montaña, habrá que ir a visitar a cada uno. Claro. Sí, por ahí la complicación no es que no tenga las puertas abiertas. Las chicas son amorosas todas, en todas las escuelas, siempre estoy bien recibida, jardines, todo. El problema es que a veces la parte
digamos, estatal, no se enoje porque uno va... Claro, ¿no? ¿viste? Por eso articular de alguna manera y bueno, Sí, por hay que eso articularlo. sí, Café Turismo, como sabemos que lo ven muchas docentes, que lo propongan en jornadas institucionales, que serían muy ricas las jornadas con esto de experiencias de compañeros de muchos años. Bueno, sería así, lindo, muy lindo, para sí, todos sí. los niveles. Para todos los niveles. Sí, a mí no se me había ocurrido, la verdad. No. Bueno, a mí se me ocurrió. Sí, buena idea. Así que bueno, muchísimas gracias y las puertas abiertas de Café Turismo para que nos vengas a seguir contando lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias por esta apertura, me he sentido muy bien y bueno, en cualquier momento cuando saque alguna otra cosita nos contás. Sí, Y bueno, nosotros queremos hacerte la pregunta clásica, porque este proyecto de Café Turismo fue pensado para que la gente nos cuente sus experiencias y esto dejarlo en las redes sociales para que todos puedan conocer la historia de Cutralcó a través de sus personajes, a través de sus ciudadanos. Y queremos preguntarte, ¿qué opinas de turismo Cutralcó? Que es algo reciente, porque no había un despliegue en turismo en la ciudad. Mira, para mí siempre fue fundamental. En una época que trabajábamos con Liliana Ricci, cuando ustedes todavía no estaban, habíamos sido convocadas por los muchachos que estaban haciendo algo de turismo y para nosotros fue muy buena la experiencia. Mira, fíjate una cosa, por ejemplo, trajimos a los nenes de Jardín 45 al centro. ¿Sabes que los nenes no sabían, digamos, de la cancha de Alianza? Cuando la vieron, no sabían de los edificios más altos que tiene el centro de Cutralcó, porque generalmente, si bien ahora hay mucha más actividad y los papás lo sacan, bueno, ahora después de 2 años de pandemia es extraordinario, he visto que tienen ahora el colectivo que va claro, City Tour. Sería esa experiencia. Que de hecho estamos trabajando ahora en conjunto con el Consejo Deliberante, con un proyecto del Consejo Deliberante que se llama La Escuela va al Consejo, y bueno, Turismo también está aportando lo suyo, buscándolos y haciendo este recorrido por la ciudad, contando acerca de los atractivos turísticos y de la historia de Cutralcó. Y que son muchos. Es muy linda la experiencia. A mí me parece que Turismo Cutralcó, que ahora se ha divertido muchísimo, te veo andar, yo lo sigo a ustedes y he aprendido a conocer gente a través de este espacio. Me parece muy interesante. Y lo de turismo es muy interesante vincularlo a la educación, porque en el jardín de infantes los chicos aprenden haciendo y mirando, y la experiencia. Y antes podíamos salir a la panadería, ahora todavía no estamos tan seguros después del virus. Entonces, salir protegidos y conocer me parece que es bárbaro. Yo les agradezco muchísimo porque hacen un trabajo muy lindo, la verdad que a mí me encanta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias.